Hola a todos. El tema que vamos a ver en este video es corrientes en el pensamiento geográfico. Principalmente vamos a ver tres de esas corrientes, pero previamente quiero que vean en qué momento del pensamiento geográfico estas corrientes aparecen. No imaginen que esta línea que acabo de trazar, esta flecha, es una línea del tiempo. Y este momento, que marco aquí en amarillo, sería el momento de lo que se va a conocer como la institucionalización de la geografía. ¿Qué es la institucionalización? Es el momento, digamos, en donde efectivamente se reconoce la geografía como una ciencia moderna. O sea, cuando el mundo académico reconoce a la geografía. Bien, digamos, cuando entra entonces dentro del mundo académico. Bien, las tres, digamos, corrientes que vamos a ver estarían ubicadas en estos momentos de la historia. ¿Sí? Y que obviamente algunas tienen continuidad hoy en día. Previo a la institucionalización, existieron otras formas de hacer geografía, o sea, en este momento de acá. ¿Sí? Pero vamos a hablar nosotros ya del momento científico de la geografía, cuando efectivamente se produce conocimiento siguiendo unas ciertas pautas, unos ciertos métodos, una cierta teoría. ¿Bien? Vamos entonces al primer tipo de geografía, uno de los primeros tipos de geografía ya institucionalizada o geografía académica, que va a ser la geografía regional. El principal exponente va a ser Vidal de la Blache, quien vivió entre 1845 y 1918 y tuvo una obra póstuma, o sea, una obra que se publicó luego de su muerte en el año 1922. Vamos a hablar de la geografía regional y principalmente la tradición francesa. No cualquier tradición. La tradición francesa se va a basar en lo que se va a llamar la corriente posibilista o el posibilismo. ¿Qué es lo que concibe, digamos, esta corriente? Primero percibe a la realidad en la que vive el hombre, hace una separación entre el hombre y el medio en el que vive. Entre ellos hay una relación. ¿Y qué es lo que va a pasar? El medio en el que vive el hombre le va a dar ciertas condiciones de posibilidad para que ese hombre desarrolle sus actividades. ¿Esto qué va a generar? La unidad de estudio de la geografía regional, que va a ser la región. La región entonces va a ser esta unidad espacial que tiene características en común, principalmente naturales y paisajísticas o de paisaje. La condición de paisaje está uniendo dos cosas ya. O sea, por un lado, el paisaje tiene características de lo natural y características de lo antrópico o de lo humano, de las actividades que realiza el hombre. Principalmente, este movimiento lo que permitió, por eso recalqué lo francés,
porque Vidal de Lavalle hizo sus estudios en las regiones francesas. Además, esta geografía ayudó a constituir lo que fue la identidad nacional francesa. Posterior tenemos a la geografía cuantitativa. La geografía cuantitativa va a ser de aproximadamente 1930 y la principal figura va a ser Chris Thaler. Como dijimos entonces, en los Estados Unidos, en los años 1930. La geografía cuantitativa se va a basar en la teoría general de los sistemas. La geografía cuantitativa, por otro lado, va a tener como principal herramienta en la construcción de su conocimiento a las matemáticas y a la estadística. Lo que trata de hacer la geografía cuantitativa mediante las matemáticas y la estadística es modelizar la realidad, buscar patrones generales, modelos, que expliquen entonces el porqué de la organización del espacio. Se va a utilizar mucho esta geografía cuantitativa en áreas urbanas y en entender el porqué de la localización de ciertas regiones. Uno de los principales conceptos de la geografía cuantitativa y de los estudios que se hicieron fueron la concepción de áreas centrales. Entender por qué un área es central, qué es lo que significa ser central y cómo se distingue de otras áreas distintas que no son centrales. Por último, la tercera corriente que vamos a marcar es la geografía radical. La geografía radical, su principal exponente es Yves Lacoste. También en los años 1930, no por nada marcamos esta época, y más en este caso que va a ser la geografía radical o geografía también conocida como geografía crítica. Recuerden que la década del 30 para el mundo occidental fue una época de los, digamos, muy movida. Primero que nada por la gran crisis del capitalismo. Y por otro lado, la Segunda Guerra Mundial. Cambiaron muchas formas de percibir la realidad y con ello también cambiaron las formas de producción de conocimiento. La geografía radical va a estar basada principalmente en la ideología marxista. Lo que va a tratar de hacer la geografía radical es ver cómo las relaciones sociales y materiales de producción efectivamente configuran el espacio. Que la configuración del espacio va a estar dada por estas relaciones materiales de producción. Y es algo que se retroalimenta. ¿Bien? Bueno, esperamos entonces haber sido claros con respecto a esta cuestión. Los esperamos en los próximos videos. Muchísimas gracias.